pues ya estamos aquí nuevamente desde el programa de Bodegas con la Bruja Billy, en esta emisora de Welcome Televisión, que ofrece unos programas muy diferentes. Hoy el vino nos va a hablar de una larguísima historia, porque los vinos que tenemos aquí tienen una edad tan avanzada que si ellos hablaran tendrían muchos años que contar. Y es que nos trasladaremos a Jerez de la Frontera para conocer sus vinos denominados Bors, unos vinos que se consideran joyas enológicas porque tienen que tener como mínimo 30 años de crianza, como este Palo Cortado, que es un Bors tan especial que ha sido catalogado como el mejor vino generoso del mundo en el año 2024 por el jurado del concurso internacional Wine Challenge, que es uno de los concursos internacionales del vino más prestigiosos del mundo. Y algunos os preguntaréis, ¿qué es un vino Bors en los vinos de Jerez? O también os diría, ¿conocéis la curiosa historia del vino jerezano Palo Cortado? Que es el llamado vino misterioso. De hecho, se realizó una película dirigida por José Luis López Linares y producida por Antonio Saura, que se titulaba así, Jerez y el misterio del Palo Cortado. Pues hoy hablaremos de la historia del vino Palo Cortado y de los Bors, o las joyas enológicas jerezanas que esperan durante muchísimos años en las bodegas para llegar a nuestras copas en esas catedrales del vino, donde el silencio, la tradición y la historia forman parte de su leyenda. Y lo haremos a través de la bodega jerezana Espinosa de los Monteros, que ideó y construyó su bodega replicando y respetando la arquitectura de las bodegas del siglo XVII y que hace muy poquito tiempo ha decidido sacar a la luz los vinos familiares que estaban atesurados durante muchas décadas. Os animo a quedaros con nosotros porque vamos a crear una ventana al pasado, también al presente, incluso al futuro, con los vinos Bors de la bodega Espinosa de los Monteros. ¡Arrancamos! Pues como siempre hablamos en el programa, el vino tiene infinitas complejidades, elaboraciones, tradiciones, historias, pero el vino también tiene sus misterios, y uno de sus llamados vinos misteriosos es el Palo Cortado. Y fijaros si tiene su misterio, porque como os he comentado antes, hasta se llevó a cabo una famosa película que se titulaba así, Jerez y el misterio del Palo Cortado. Y hoy hablaremos de ese antiguamente llamado vino misterioso, porque era un vino que no se elaboraba a propósito, sino que su resultado era un misterio, porque en ese tiempo o en esa época no tenía explicación. Y así nace la leyenda del vino Palo Cortado, donde primeramente en las viejas botas de la bodega marcaban una raya vertical con una tiza, porque lo que querían era elaborar un fino, pero en algunas botas la crianza del vino no se desarrollaba como esperaban. Algunas veces era porque perdía ese velo de flor, otras porque no se expresaba como el capataz esperaba. Y para diferenciar esos vinos raros, entre comillas, o esos vinos diferentes, lo que hacía ese capataz es que en esas botas marcaba con la tiza una raya horizontal, cruzando la raya vertical inicial que había puesto al fino, y así diferenciaba ese Palo Cortado y bueno, pues de su leyenda, porque era un vino que él mismo elegía su destino. Y como tenemos el lujo de tener este sensacional Palo Cortado, que ha sido considerado como el campeón de campeones de su categoría, os voy a intentar llevar a la bodega donde envejece y sigue envejeciendo desde hace más de 60 años. A ver, imaginaos. Nos situamos en el mismísimo Jerez de la Frontera, una de las ciudades andaluzas que tiene alma de vino, porque su historia del vino se remonta hace más de 3.000 años. Y si nos alejamos un poquito de lo que es el casco histórico de esta ciudad, ya me avisaron que en el exterior de su edificio, no nos adelanta lo que vamos a encontrar entre los muros de su interior. Y quizás esto es lo que más te puede sorprender y maravillar, porque la familia Espinosa de los Monteros son bodegueros en Jerez desde hace mucho tiempo. Y desde hace muchos años sus vinos los dejaron de comercializar, hasta que hace muy poquito tiempo Antonio Espinosa de los Monteros se jubila y decide que esos vinos o esas joyas enológicas heredadas y guardadas durante tantos años tienen que ver la luz. Y para que estos vinos sigan su envejecimiento, Antonio decide construir una bodega ideando y creando una réplica de la arquitectura de las bodegas del siglo XVII. Y para ello rescata materiales de antiquísimas bodegas de esa época que, tristemente y que con el paso del tiempo han ido desapareciendo. Y para, también, digamos que por eso estamos alumbrados con antiguos y tradicionales faroles de esos de antaño, sus altos techos con una bóveda de 4 picos, cuenta con ancestrales vigas de madera que fueron rescatadas de otros lugares, una antiquísima y realmente maravillosa reja, es una reja forjada, es el eje central sobre el que se ha diseñado y creado la estructura de la bodega. También observamos sus colosales puertas de madera, creo que son de mediados del siglo XVIII. Realmente el visitar este pequeño santuario del vino es como retrocederte en el tiempo y mimetizarte con la historia y con la tradición.
Pero para saber mucho más de estos vinos Borgs, del misterio del palo cortado y de la bodega Espinosa de los Monteros, contamos en el programa con Ezequiel Espinosa de los Monteros, responsable junto a su padre de la dirección de la bodega. Ezequiel, bienvenido al programa. Hola, buenos días. Al final, agradeceros el recibimiento, cómo no, el nombre del programa y también quería justificar a mi padre que no ha podido estar con nosotros, está de viaje, que es quien me gustaría a mí que explicase todo o llevase contigo la entrevista. Y por otra parte, también decirte que lo has explicado perfecto, que ya no sé qué voy a decir yo, porque lo has Uy, hay dicho. muchos años que contar, muchos siglos que contar. O sea que, no, yo siempre me gusta contar lo que he vivido en la bodega, por eso siempre tienen que ser bodegas que ya he visitado, porque hay que vivirlo en primera persona para realmente poder transmitir pues eso que se vive allí, ¿no? Esas experiencias y esas vivencias. Además, Ezequiel, por ejemplo, tu familia ha estado vinculada al vino desde hace muchísimo tiempo, además pasando de generación en generación ese legado vitícola. Y un buen día, pues como he comentado antes, pues tu padre se jubila y después de trabajar pues en prestigiosas bodegas jerezzanas decide que ese tesoro vitícola y vinícola de vuestras antiguas añadas familiares, que ha sido además guardado durante tantos años, había que compartirlo y darlo a conocer. Cuéntanos cómo ha sido esa historia y el por qué vuestros vinos tienen tan larguísimas crianzas. Pues la verdad, lo estás diciendo ahí, no los hemos comercializado. Entonces nuestros vinos pues han estado descansando prácticamente. Cuando una persona está relajada y después lo que hemos hecho, cuando hemos empezado a comercializar, ya hemos pues hecho las diferentes sacas y demás, pues ya también le hemos dado vidilla. Y entonces ahí surge la magia de estos vinos, la verdad. ¿Y cómo se recupera un vino? Porque esos vinos entiendo que han estado en crianza estática, es decir, que no, o sea, no ha ido de solera, de criaderas a solera, ¿no? ¿Cómo se refresca? O sea, ¿cómo llega a la luz? Un buen día dices, tengo unos vinos aquí guardados y quiero sacarlos a la luz. Habrá que refrescarlos. ¿Qué se hace para que esos vinos vean la luz nuevamente? Vale, de principio, pues bueno, se hacía, como es el caso de los finos, pues falsas sacas, ¿vale? Pero esto ha sido de decir, tenemos unos buenos vinos, disfrutándolos con la familia, amigos, pero claro, ya mi padre se jubilaba y ya la cosa de decir, mira, mi negocio, otro ya está aparte, yo ya me puedo dedicar a esto al 100%, de disfrutar de mi hobby y de disfrutar de su hobby, decir que lo comercializamos a eso, a que se está convirtiendo en un verdadero negocio, porque ya lo estamos compartiendo con los demás, ¿no? Con el público. Ujú. A ver, vuestros vinos, por esa larguísima crianza de más de 30 años, están considerados Borgs, que es una terminología en latín que es verum, optimum rare signatum. Bueno, mi latín es horroroso. Digo, vino seleccionado como Bueno, óptimo también se y aplica al excepcional. inglés Very Old Rare Cherry. No, exacto, en inglés, efectivamente. Bueno, ya te digo que mi latín y mi inglés es peor, o sea que, pero lo que tenemos muy claro es que es un vino Borg es un vino muy excepcional, que tiene que tener primeramente una calidad excelente y también un envejecimiento mínimo de 30 años. A mí me gustaría que nos explicases qué singularidades tiene que cumplir un vino Borg y cómo se certifica esa antigüedad o esa edad del vino. Pues, a ver, evidentemente, para que un vino tenga más de 30 años, aquí usamos el sistema de criaderas y soleras. Entonces, siempre hablamos de una vejez media, porque no contamos por añadas, sino que son añadas con añadas y añadas de años consecutivos. Entonces, siempre se va manteniendo las características pues, de las añadas más antiguas, porque es la cantidad que prima, porque siempre se rocia con una pequeña cantidad, un pequeño porcentaje. Entonces, esa vejez y esas características organolépticas se van manteniendo en el paso de los años. Pues otra de vuestras tradiciones son las viejas botas donde envejecen los vinos. Es decir, que en los vinos tranquilos la vejez de la barrica no aporta matices a un vino, pero digamos en vuestro caso, en el caso de los vinos de Jerez, esa antigüedad de las barricas, o mejor dicho, de las botas, es todo un prestigio, porque esa madre que se ha generado dentro de la bota le aporta sensacionales, bueno, características y matices a estos vinos. Habladnos de esa vejez de vuestras botas y de lo que aporta un vino es esa bota vieja. Claro, esa bota vieja tiene también su historia, porque ahí imagínate la cantidad de vino que ha pasado por ahí
el paso del tiempo, los aromas y matices que ha ido absorbiendo esa madera, con que todas esas maderas tienen historia. Prácticamente las botas de Jerez son centenarias y están pues en peligro de extinción. Quien quiera montar una bodega ahora mismo, como no encuentre una bota ya con ese envinado y demás, pues lo tiene complicado. Entonces, estas botas también de roble americano, pues son una maravilla. Aportan, vamos, matices al vino increíbles. Entonces, es una sintonía conjunta. Tanto vino como bota tienen que ir unidos de la mano. Ujú. Además, esas Entonces, botas pues también. ese paso del tiempo es lo que crea esta maravilla del Jerez. Claro, y además, con el paso del tiempo también se van deteriorando, con lo cual habrá que, digamos que, reestructurarlas o alguna duela se pierde. ¿Cómo se recuperan esas botas? ¿Cómo se pueden arreglar? Porque, claro, no puedes poner una madera nueva, tienes que buscar una bota también antigua para poner esa duela que se ha estropeado. Claro, claro, esa es la pena muchas veces, que a lo mejor necesitas una duela de otra bota que estaba pues deteriorada de algún modo, pero aprovechas la parte útil para arreglar tu bota. Aquí desde luego con mi padre sabe de todo, mi padre tiene un máster en este mundo y la verdad es que lo hace él prácticamente todo, tiene esa experiencia ya adquirida. Ajá. Pues ahora vamos a conocer el resultado de la longevidad de vuestros vinos y además tengo que comentaros que sus ediciones o sus sacas anuales son mínimas. De hecho, creo que realizáis una saca de apenas unas 500 botellas al año de cada vino y por eso es un lujo de verdad contar en el programa con estos vinos. Y vamos a comenzar a hablar de ellos y empezamos por vuestro vino fino, como uno de los finos también con larguísima crianza. No se puede denominar Borgs porque no llega a los 30 años, pero sí se puede denominar Bosch, que son unos vinos catalogados como Very Old Sherry y es en el mundo de los vinos de Jerez, son uno de los vinos muy, muy viejos, ya te digo, tienen que tener como mínimo 20 años de envejecimiento. Ezequiel, ¿qué nos puedes contar de vuestro vino fino Espinosa de los Monteros y de ese largo envejecimiento de un vino fino? Pues, a ver, este vino es un milagro también de la naturaleza. La verdad es que hemos mantenido este vino 20 años en estática y no ha pasado nada, no ha cogido vinagre, ¿no? Es acético. Y la verdad es que ahora mismo cuando empezamos a refrescarlo y demás, pues es una maravilla. Tiene una edad media de 25 años. Mm. Y la verdad es que estamos rompiendo esquemas. Cualquiera que nos pregunte, pues nos dirá que el fino dura menos o lo que sea. Pero aquí será nuestra bodega, será también esa tranquilidad que le damos a los vinos, que la paciencia también es un punto clave, porque si intentas vender a toda costa, pues al final te quedas sin la calidad de tus vinos. Entonces tienes que primar eso, calidad o no sé, o buscar rentabilidad. Y rentabilidad a lo mejor se gana con el paso de los tiempos, lo que quiero decir, con la paciencia. Ujú. Sí, yo además recuerdo que yo estuve en vuestra bodega, te acordarás, catando los vinos desde las botas y es que tenía un velo de flor muy, muy grueso, o sea, era impresionante, era una maravilla de vino. Claro, a veces alguien, vamos, que lo has visto en persona, nos dice, esto ya es una amontillada. ¿Qué amontillado? Mira, mira la bota, mira el velo de flor. La verdad es que no tiene el grosor de un fino más joven, pero que es súper agradecido. Ahora mismo eso lo refrescamos y se crea el mantel, vamos, el velo, ¿no? La capa, impresionante, la verdad. Es una maravilla. Ezequiel, como he comentado, si hay un vino considerado misterioso, es el palo cortado. Cuéntanos a qué se debe ese misterio que ha generado el palo cortado y explícanos cuál es la causa. A ver, la causa. La causa es que ya no existen palos cortados como los de antaño o como ese misterio del que se habla, porque hoy en día pues tú encaminas ya el vino, ya sabes lo que vas a obtener. Antes, bien, como bien explicaste, pues en las bodegas grandes, porque ahora, bueno, nosotros tenemos una bodega pequeñita, pero antes habían miles de botas. Y entonces el capataz pues tenía que ir seleccionando lo que iba para fino u oloroso. Eran los dos vinos que primaban.
Entonces, pues bueno, iba marcando las de fino, tal, se encontraba con una bota que entre comillas, era fino, pero se quedaba así en la duda. Y entonces, pues bueno, iba viendo después, entre comillas, iría después a comprobar cómo iba esa evolución. ¿Qué pasa? Que al ser miles de botas, pues iban ahí con el paso del tiempo, esa bota se quedaba ahí olvidada. Y cuando ya la volvían a ver, a comprobar, pues había tenido una evolución diferente al resto. Y ahí es como se va creando el palo cortado. Ya con eso se fortifica y ya se crea un poco ese milagro, vamos. Que sí que realmente no era un milagro, pero antiguamente no se sabía el porqué, la razón, ¿no? Se suponía que ese mosto iba para fino y realmente pues no era a lo mejor el mosto ideal para ir para fino, o había habido algún problema en esa Claro, bota. no tenía el velo de flor no tenía tampoco la misma evolución que un fino normal. Tenía otras características. Pero claro, mantenía esa salinidad, pero con una estructura, con un cuerpo. Entonces es muy diferente al amontillado, porque el amontillado era un fino que va envejeciendo con el paso de los años, muere el velo de flor o mismamente se Se fortifica fue. para matarlo. Y en este caso el palo cortado era un corto periodo de crianza biológica, pero que también es eso, que tenía una evolución diferente al resto de finos y con una estructura diferente a su vez. Pues ya vamos a hablar no de misterios, sino de realidades con vuestro palo cortado Bors, que si no recuerdo mal tiene más de 60 años de envejecimiento y además ha sido considerado como el mejor vino generoso del mundo en el año 2024. Es además en uno de los concursos más prestigiosos del mundo. ¿Qué nos puedes contar de vuestro palo cortado? Que es una maravilla, aromáticamente nos deja a todos sorprendidos. Es algo, no sé, es que yo muchas veces lo llamo como salvaje, como rock and roll, porque no te lo esperas y te llena la boca, pero a su vez está todo armonizado y vamos, que es un gozo, es un disfrute para los expertos. Muchas veces a mí no me gusta ni definirlo, sino que el que lo prueba me encanta escucharlo, Es una porque cada maravilla. uno dice algo, pero a todo el mundo lo deja, vamos, le sorprende la verdad. ¿Y su crianza es 60 años, puede ser? Recuerdo que me dijisteis más o menos. Tiene entre 70 y 80 años. 70 80. Ah, es todo, vamos. Si este vino hablara, ¿no? Todo lo que tendría que contar. Y ya habla Y en la además, copa. eso, a mí me gusta, como te digo, que hablen expertos, ¿no? Y yo los escucho. Y me dicen que todavía queda por evolucionar. Pues vamos, si queda por evolucionar, hombre, yo me conformo con Que siga. mantenerlo como sigue, pero sí, sí, es una maravilla. Y además que se está viendo, si lo llevamos a concursos y salen premiados, porque en un instante mantenemos la modestia, pero es que llega ya un punto que, bueno, se está demostrando. A ver, sabemos lo que tenemos, pero tenemos que ser humildes y no decir, venga, lo nuestro es lo mejor. Todos decimos que lo nuestro es lo mejor, Claro. pero ya lo están diciendo los demás, con que ya podemos un poco afirmarlo, la verdad. A ver, realmente es todo un lujo el poder disfrutar de estos vinos que han esperado tanto tiempo el estar aquí y llegar a nuestras copas. Y además, yo creo personalmente que el cliente final o el consumidor final tiene que ser muy conscientes de la joya que está disfrutando y además del complicado y difícil trabajo que hay detrás. Porque, a ver, estos vinos también no se guardan en una bota y se sacan 20, 30, 40 o los años que sean después y se embotellan, sino que tienen un complicado y difícil trabajo detrás bueno, que han estado, o sea, primeramente, la bota inicialmente tiene un líquido, un vino, pero va mermando y se va evaporando cada año porque la madera es porosa. ¿Cómo se lleva a cabo el cuidado de unos vinos tan añejos y esa merma o evaporación o pérdida de líquido que se crea a través de la madera de las botas? A ver, nosotros al final es un coste que asumimos. Si queremos obtener la calidad que tienen nuestros vinos, pues al final tenemos que asumir esas mermas. Si no quisiésemos mermas, pues estaríamos comercializando vino a mansalva. Es decir, sacas continuas y rellenando, ¿no? Rociando con el vino nuevo. Pero en este caso no es nuestra idea. Para llegar a obtener el gran resultado que tenemos, pues
tenemos que ir asumiendo esas pérdidas con el paso del tiempo. Es yo qué sé, es un impuesto, como llamamos, asumible, ¿no? El impuesto de Los Ángeles, con que eso es lo que hay. Sí, Si pero bueno, queremos un yo creo gran que el cliente vino, final tenemos sí que que... soportar esa merma. No, no, perdona, que digo que el cliente final sí que tiene que conocer también, ser consciente de que encima tenéis una merma, o sea, una pérdida Ya, de vino. ¿Como cuánto, qué porcentaje puede ser, más o menos, en una bota, aproximado? a ver, no lo sé a ciencia cierta, porque muchas veces te tienen estipulado, Mm, pero no sé, un 3% o así. anual, claro, en estas. Que, claro, que estamos hablando sobre, no sé, una bota de 500 y 600 litros. Ujú. Ya, pero bueno, Que hombre, y claro, en ya estos... hablamos en proporciones de todo. Claro, claro. Ujú. Por cierto, me estaba acordando de uno de los de vuestros PX, porque probé y de verdad que ha sido uno de los PX que más me ha gustado. Me encantó, me maravilló. Es elegante, es fino. Háblanos un poquito de vuestro PX, porque también tiene muchos años, ¿no? Háblanos un poquito de él. Sí. Vamos, aquí la verdad es que si me hablas del PX, me hablas del amontillado, me hablas del oloroso, que tenemos todos los tipos de vinos y la verdad es que nuestro objetivo es pues envejecerlos y el secreto siempre es paciencia y el paso del tiempo. Date cuenta que estos vinos van a sobrevivir a nosotros. ¿Sabes? Nosotros tenemos más corta vida, por llamarlo así. Y respecto al PX, pues el PX lo que mantiene es que cualquier persona que lo prueba no le resulta empalagoso, no le harta. No, para En nada. este caso, claro, en este caso tiene un gran equilibrio con en la acidez que mantiene y eso es lo que te hace que entre, porque no es un extremadamente dulce, No, 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 para llega nada. a su punto idóneo. Es, Son cosas que explicarla, la tienes que hay explicar que probarlo. el paladar, no las palabras. No, es una maravilla. Pues a ver, después de haber descubierto estas sensacionales joyas enológicas que nos muestran esa tradición de Jerez, tú como nueva generación, ¿cómo ves el futuro de estos vinos? A ver, Jerez era, si hablamos de nosotros, pues bueno, nosotros estamos en crecimiento porque nos va conociendo el público y la verdad es que vamos para adelante. ¿Qué pasa? Que Jerez era grandioso, Jerez era conocido por todos y tuvo un par de décadas que se vino abajo y creó pues desconocimiento en las nuevas generaciones, ¿no? que acontecían. ¿Qué pasa? Que otra vez está llegando como una pequeña revolución, ¿no? Del Jerez. Pero sí que es verdad que estos vinos están yendo al apartado gourmet. No. Porque claro, estos vinos no son fáciles de principio. Tienes que tener un pequeño conocimiento o, no sé, sí, un Sí, pequeño para llegar a estos conocimiento, haber ido vinos, a una cierto. cultura. Porque claro, cualquier persona que se imagina los vinos típicos, tanto tintos, que es completamente distinto, y otros blancos, pero Jerez que es poderoso. Mm, Entonces, Jerez tienes que hacerte primero con el paladar y ya después vas descubriendo los diferentes jereces, las diferentes edades, matices, características. Cada bota en sí es un mundo, con que sí. cada vino evoluciona de aquella manera. Pero una vez que entras en este mágico mundo ya no sales nunca, ¿eh? Es una maravilla el ir. Lo que tú dices, además, tiene tanta complejidad y tantos matices que catas una bota, catas otra, y es que es el mismo vino del mismo año y no tiene, es muy diferente, tiene matices Ya. diferentes. Es una Claro, maravilla. por eso lo que hablábamos antes de las botas tienen su propia historia. Cada Entonces, una, las botas totalmente de acuerdo. también le dan su punto. Por cierto, otro de vuestros productos estrella, además de vuestros olorosos, amontillados y bors, son los brandis Gran Reserva, con larguísima crianza. Realmente, bueno, el brandy es un destilado de vino, pero en el caso del brandy de Jerez tienen que además envejecer pues, en botas que hayan tenido algunos de vuestros vinos de Jerez. Como mínimo creo que son 3 años, creo que es así. Si no, ahora me corriges. Por eso el resultado del brandy, bueno, será muy distinto. Ni mejor ni peor, pero sí diferente si el vino ha contenido PX, ha contenido oloroso, ha contenido amontillado. Ezequiel, háblanos de la elaboración de vuestro brandy y de su larguísimo envejecimiento. Pues este brandy, la verdad es que mi padre lo adquirió ya con una gran vejez, que también ahí tiene su secreto. Lo adquirió rondando los 50 60 años
y claro, lo hemos mantenido en la familia y en nuestras botas envinadas previamente de oloroso durante otros 40 años. Mm. Ah. Entonces tenemos un brandy que es que el que lo prueba también se queda sorprendido, pero es el color adherido, que es un color ya ébano, y además que como pudiste comprobar con nosotros y compartir, pues es un brandy ya que por su vejez y demás, lo puedes beber como una copa de vino. Ujujú. Eh, tiene esa potencia que al beberlo, hombre, como todo espirituoso, pero que al instante desaparece y ya empiezas a percibir lo que hablamos, ¿no? Los matices, ya vas tú diciendo, mira, pues esto de oloroso, incluso alguna vez me han dicho que si lo hemos envinado con Pedro Jiménez, Mm. y eso no tiene nada que ver, es la vejez. Mm. Incluso la glicerina que había de por medio que da esa sensación de dulzor. Ajá. Entonces, se puede describir de mil maneras, la verdad. Ujujú. Pues ahora, si te parece, vamos a hablar de enoturismo y de las experiencias que podemos vivir si visitamos vuestra bodega, porque todavía, bueno, no hemos hablado de que Ya. contéis, si no es la mayor, es una de las mayores colecciones del mundo de instrumentos de cuerda, creo que era del siglo XVIII y del siglo XIX. Y también creo que tenéis, son 300 instrumentos de cuerda, además eran guitarras de mesa, de distintos tipos de cuerda, números de cuerda, además de diferentes países, de formas, tamaños. Háblanos de lo que podemos experimentar si visitamos la bodega Espinosa de los Monteros y también de esa maravillosa colección que tenéis. Vale, pues en principio eso, el negocio o el producto que ofrecemos es la visita a la bodega. Entonces, claro, nosotros nuestro target o nuestro objetivo es siempre enseñar la cultura del Jerez Mm. y ver también, pues, como te he dicho antes, enfocarnos en la vejez de los mismos, ¿no? En la crianza y que todo el mundo entienda lo que es este proceso, el esfuerzo que conlleva, que no es simplemente dejar unos vinos ahí Que y se que quede ahí. vayan a su bola, sino que, hombre, hay que controlarlo. Las botas, como dijiste, también tienen su proceso porque son viejas y hay que estar tienen que estar en constante vigilancia. Ujú. Y bueno, a partir de ahí, ¿qué le decimos a la gente? Que como complemento enseñamos nuestra colección privada de instrumentos de cuerda, que como bien has dicho, comprendidas entre el siglo XVIII y XIX. Estos son de las peculiaridades de mi padre. Mi padre es pues un enamorado, ya lo estás viendo, pues siglo XVIII, XIX, y bueno, como buen coleccionista, pues acaba la colección, ¿no? O sigue en Sí. constante proceso. Mm. Y claro, aquí cuando llegan a nuestra bodega, como bien dijiste, nadie se espera lo que hay. La bodega es preciosa, es muy bonita, Eso. pero subimos a la primera planta y cambiamos de dimensión igualmente. Y claro, la gente se encuentra ahí cantidad de instrumentos y Muy demás curiosos. Ujú. que mucha gente, claro, gente que nos llama para ver las guitarras y decimos, nosotros enseñamos las guitarras muy bien, pero la visita tiene que pasar por la bodega. Hombre, además, la bodega es una maravilla. Lo que además me sorprendió, ya me avisaste tú, oye, que lo que hay fuera parece, no es lo que atesora dentro, y es cierto, la fachada no es las típicas, que las ves desde lejos de estas catedrales del vino, pero es que dentro tiene una auténtica catedral del vino, muy, muy bonita, muy coqueta, de verdad que merece la pena. Yo animo a todo el mundo a visitarla porque es algo que te va a sorprender, de verdad que sí. Claro, nosotros lo que intentamos es que sea algo exclusivo, diferente al resto, porque no es ni competir ni nada de eso. Pero si ofrecemos nuestro producto, la verdad es que se vea como algo diferente. Y ahí vamos, en esta lucha Pues continuamos. lo habéis conseguido. Pues ahora sí que tenemos que finalizar el programa. Y ya sabes que una de las mejores armonías es disfrutar de un vino con una buena melodía. Si tuvieses que elegir una música o canción que armonice con tus vinos, ¿qué música elegirías? Y cuéntanos el porqué. Pues la música que cogería es Rocallisa, del guitarrista jerezano Moraito Chico, que vamos, ya falleció y fue uno, para mí, de los mejores guitarristas de la historia. Otra cosa es como el Jerez, que hay que descubrirlo.
pero esta melodía, porque no es ni canción en sí, pues la compuso él y representa para mí los valores de Jerez y a su vez compaginan con nuestros vinos porque igualmente como el palo cortado que te he dicho, está en reposo mucho tiempo, pero a la vez tiene esa fuerza, ¿no? Como le llamo yo, es salvaje. Y entonces estos cambios de ritmo y demás es lo que representa. A su vez, te estoy comentando un guitarrista. Hemos hablado ahora mismo de la colección de instrumentos de cuerda. Mayoritariamente lo que tenemos son guitarras. Y la guitarra en sí representa a Jerez. Es un poco ahí una simbiosis de todo, la verdad. Perfecto, pues con la armonía del vino y la música que estamos escuchando nos despedimos. Ezequiel, muchas gracias por compartir con nosotros estas joyas enológicas y su historia. Ha sido de verdad un placer tenerte en el programa y aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Pues a vosotros por invitarnos y aquí igualmente sois welcome. Pues muchas gracias. Nos despedimos, pero nos vemos el próximo martes para seguir viajando a través de las ondas, descubriendo historias, sabores y paisajes del vino, porque todavía hay mucho que aprender, mucho que disfrutar y mucho que brindar. Salud, magnífica semana, buenos brindis y os deseo sobre todo que seáis felices.